Capsulitis adhesiva. Integrantes: Ítalo Araya, Yerko Galvez, Micaela Nuz y Francisco Zamorano. Bueno, vamos a comenzar con la introducción. La capsulitis adhesiva u hombro congelado es una pérdida progresiva de la movilidad pasiva del hombro, acompañada de dolor difuso. Existen varias posibles etiologías y cambios patológicos que ocurren en la cápsula articular, glenumeral y tejidos circundantes. En este video hablaremos de las posibles causas y factores predisponentes, la calificación por etapas y diferentes modalidades de tratamiento, con el objetivo de dar a conocer esta patología y explicar adecuadamente cómo valorar y tratar a los pacientes. Bueno, luego continuaremos con la anatomía. El hombro comprende varias articulaciones, denominadas 3 como verdaderas. Son la esternoclavicular, acromioclavicular y glenumeral. Y existen 2 más que se consideran funcionales. Ellas son la articulación escapulotorácica y subacromial. La articulación glenumeral permite los movimientos de flexión, extensión, abducción, aducción y rotación interna y externa. Al evaluar la movilidad del hombro, es muy importante diferenciar la movilidad escapulotorácica de la glenumeral, que es la afectada en la capsulitis adhesiva. Ahora veremos la definición y factores predisponentes. La capsulitis adhesiva es definida como la restricción espontánea y progresiva de la movilidad pasiva de la articulación glenumeral, especialmente de la rotación externa que se acompaña de dolor y discapacidad. Es más común encontrarla en mujeres y se presenta entre los 40 y 70 años. Se han descrito varios factores predisponentes que podrían generar esta condición, de los cuales la diabetes y enfermedades tiroideas, especialmente el hipotiroidismo, son las más importantes. Otros factores predisponentes son padecimientos autoinmunes, neofrilitiasis, infarto agudo al miocardio, enfermedad cerebrovascular, cáncer, enfermedad de Parkinson, enfermedad de Dupuytren, tabaquismo y por último inmovilización prolongada, que podría ser una causa muy importante también. La clasificación. La capsulitis adhesiva se clasifica en primaria cuando no existen factores predisponentes que limiten la movilidad y en secundaria cuando sí existen factores predisponentes como los mencionados anteriormente. Se considera que la capsulitis adhesiva verdadera consiste en la pérdida primaria de la movilidad pasiva del hombro. La capsulitis adhesiva secundaria, según sus causas, se separa en 4 grupos: intraarticular, entre las lesiones condrales y los cuerpos libres; la capsular, contracturas posteriores a la inmovilización o cirugía; extraarticular, contracturas musculares o cutáneas, osificación heterotópica; y neurológica. Se dice que la inactividad muscular es una de las causas principales del hombro congelado. La inactividad produce atrofia muscular seguida de disminución de la circulación linfática y venosa. Estos cambios generan procesos metabólicos más lentos, saturación de exudados y depósitos de fibrina que finalmente producen adherencias. Las adherencias progresivas en los repliegues de la cápsula anterior inferior producen fibrosis y pérdida de la elasticidad. Bueno, la presentación clínica. Existen 3 fases de la capsulitis adhesiva. La primera fase, también denominada dolorosa, se manifiesta con dolor difuso, insidioso y progresivo. Está localizado en la región lateral del hombro. El examen físico demuestra dolor en todos los arcos de movilidad y tiene una duración promedio entre 2 y 9 meses. La segunda fase se caracteriza por rigidez y limitaciones de la movilidad y se le indica como fase rígida. Existe restricción para realizar las actividades de la vida diaria, el dolor es de menor intensidad, al examen físico hay limitación en abducción y rotaciones y tiene una duración promedio entre 4 a 12 meses. La tercera fase, o fase de recuperación o descongelante, consiste en una mejoría progresiva del dolor y la movilidad. Dura alrededor de 6 a 9 meses. La
historia natural de la enfermedad, de acuerdo a las fases que vimos anteriormente, tiene una duración promedio de 24 a 30 meses. Sin embargo, un número significativo de personas persiste con rigidez residual después de este tiempo. Diagnóstico. La mayoría de los pacientes no busca atención inmediata. Se demora semanas o meses en buscar atención, en buscar ayuda de un profesional, y esto se da ya cuando la rigidez o el dolor afectan en las actividades de la vida diaria. La historia clínica y el examen físico son esenciales para diferenciar entre un hombro rígido y doloroso y una real capsulitis adhesiva. Generalmente las personas describen un dolor vago y sordo de inicio insidioso en el área del músculo deltoide. Y a medida que progresa la capsulitis adhesiva, el dolor se hace más severo y aumenta las restricciones en la flexión y rotación. La aparición insidiosa de síntomas se asocia con capsulitis adhesiva primaria. No hay un estándar establecido sobre los criterios diagnósticos. Hay diferentes estudios que han reportado limitaciones de la abducción y flexión combinada en menos de 135 grados, limitaciones de abducción aislada en menos de 45 grados o pérdida del 50% de la rotación externa, adicionales al dolor. Y otras investigaciones establecen el diagnóstico dentro del contexto del hombro doloroso en todos los arcos de movilidad, marcada limitación de la movilidad pasiva y activa y con una pérdida de al menos el 50% de la rotación externa. Durante la exploración física, el paciente presenta dolor en el área de inserción del músculo deltoide y en la palpación profunda de las cápsulas anterior y posterior. Los pacientes con larga evolución muestran movimientos escápulo-torácicos compensatorios. Esto también a causa del mismo dolor que sienten. Y bueno, lo más importante del examen físico consiste en evaluar la amplitud del rango de movilidad pasiva. Es muy importante diferenciar la restricción mecánica verdadera y la restricción que se produce solo por el dolor. Cuando los pacientes describen dolor y rigidez en el hombro, es indispensable evaluar condiciones subyacentes. Sin embargo, únicamente la artrosis, la luxación posterior bloqueada y la capsulitis adhesiva limitan el rango de movimiento escapulohumeral pasivo a menos de 100 grados y la rotación externa a menos de la mitad de lo normal. Si las personas presentan algún signo de edema, eritema o efusión, se deben considerar otros diagnósticos porque no tendrían relación con la capsulitis. Y hay estudios de resonancia magnética, los estudios de resonancia magnética son los que están indicados en caso de sospecha diagnóstica de hombro congelado secundario por causas intraarticulares. En esto va a ser posible observar engrosamiento y obliteraciones del receso axilar y la cápsula inferior, dependiendo de la fase patológica de la capsulitis. Bueno, yo les hablaré sobre el tratamiento. A lo largo de la historia se han descrito varios tratamientos para la capsulitis adhesiva. Sin embargo, ninguno de los métodos que mencionaremos ha sido superior a otros. El objetivo principal del tratamiento en sí es restablecer los arcos de movilidad y funcionalidad del hombro. Uno de los tratamientos es el uso de los antiinflamatorios no esteroidales, también conocidos como los farmacosines, que consisten en la administración del medicamento antiinflamatorio, aunque no existe una evidencia alguna de que alteren la historia natural de la enfermedad. Ellos se prescriben en la fase inflamatoria inicial para así proporcionar alivio del dolor a corto plazo. También tenemos los esteroides orales, también conocidos como los AIES, que el uso de la prednisona en dosis de 30 mg diario aproximadamente durante 3 semanas es efectivo para aliviar el dolor, pero puede ser momentáneo y hasta llegar a presentar efectos rebote. También tenemos los esteroides intraarticulares, que el uso de estos esteroides provocarán que disminuyan los procesos inflamatorios de la cápsula. Otros tratamientos que tenemos es la fisioterapia, ya que independientemente de los medicamentos consumidos, la rigidez articular debe ser tratada mediante los ejercicios de estiramiento. Pueden ser ejercicios en casa o también pueden ser ejercicios dirigidos por un fisioterapeuta. En todos los casos, los programas de los fisioterapeutas deben aplicarse de forma suave, tolerable y principalmente no dolorosa. Bueno, la manipulación o movilización bajo anestesia es un método ciego que busca liberar la cápsula articular mediante disrupción. Durante la manipulación se debe estabilizar la escápula. Se considera signo de buen pronóstico cuando la liberación
de adherencia puede ser palpable y audible. Bueno, la liberación artroscópica, a diferencia de la manipulación, la liberación capsular artroscópica permite una visión directa de la cápsula. Es un procedimiento seguro y efectivo que ha demostrado mejorar la movilidad articular. En ciertos casos es posible hacer una sección parcial del tendón subescapular y seccionar el ligamento coracohumeral para aumentar así la rotación externa. En quienes tienen capsulitis adhesiva refractaria también pueden considerarse liberación capsular posterior con la banda posterior del ligamento glenohumeral inferior. La liberación artroscópica debe considerarse cuando la cápsula en sí ya ha cicatrizado, aproximadamente 6 meses después de la instauración del cuadro, y no como alternativa terapéutica inicial. Bueno, ahora hablaré sobre el tratamiento posoperatorio y pronóstico. El objetivo de la atención posoperatoria es restaurar el movimiento sin dolor. Se han realizado varios estudios para evaluar el resultado de la liberación capsular artroscópica. Los programas de rehabilitación son variables. Sin embargo, existe un consenso general acerca del inicio del ejercicio del rango de movimiento pasivo a partir del postoperatorio inmediato. Se deben establecer un programa de fisioterapia iniciando con movilidad pasiva y en el postoperatorio inmediato con ejercicios pendulares. Esto se continúa con la terapia física 2 veces al día durante al menos los primeros 2 días posoperatorios. Se progresa de 3 a 5 veces por semana durante al menos 4 a 6 semanas, dependiendo del avance en la recuperación. Se recomienda iniciar los ejercicios de fortalecimiento tan pronto como el dolor y los movimientos activos del hombro lo permitan. El pronóstico de la capsulitis adhesiva es bueno. La mayoría de los sujetos que no reciben tratamiento para la capsulitis adhesiva experimentan una recuperación funcional significativa. Después de por lo menos 2 años, sin embargo, aproximadamente el 60% de las personas todavía experimentan algún dolor o tipo de rigidez después de este tiempo. El tratamiento conservador, las movilizaciones, las infiltraciones, el analgésico y la fisioterapia pueden mejorar la sintomatología mientras se reducen las contracturas e inflamación capsular. La liberación de la cápsula artroscópica ha demostrado ser un procedimiento extremadamente beneficioso, ya que puede reducir el dolor y restaurar rápidamente la función.